No sé en qué momento dejamos de hablar de cosas importantes. Supongo que fue gradual, como todo lo que realmente importa. Al principio, con Daniel, las conversaciones eran largas. De esas que empiezan con algo simple y terminan en lugares que no sabías que existían dentro de ti. Podíamos pasar horas sentados en el mismo lugar, sin mirar el reloj, sin necesidad de llenar silencios incómodos, porque simplemente no existían. Luego, empezó a cambiar. No de golpe, nunca pasa así. Primero fueron respuestas más cortas. Después, silencios que ya no se sentían cómodos. Luego excusas. Trabajo, cansancio, luego hablamos. Y eventualmente, dejamos de hablar de verdad. Aún nos veíamos. Seguíamos siendo amigos. Pero algo ya no estaba. Esa noche fue la primera vez que lo noté de forma clara. Estábamos en su departamento. El mismo de siempre. El mismo sillón, la misma mesa, el mismo desorden que siempre tenía. Nada había cambiado, excepto él. Estaba sentado frente a mí mirando su celular. ¿Todo bien?, le pregunté. No levantó la mirada de inmediato. Sí, todo bien. Ese todo bien no era real. Lo conocía lo suficiente para saberlo, pero también sabía que presionar no funcionaba. Te siento raro, dije. Ahora sí levantó la mirada. Por un segundo, dudó. Nah, solo estoy cansado. Asentí, aunque no me convencía. Nos quedamos en silencio. Antes ese silencio habría sido tranquilo. Ahora era pesado, como si hubiera algo en medio que ninguno de los dos quería tocar. ¿Te acuerdas cuando venías aquí y no podíamos dejar de hablar?, dije medio en broma. Daniel soltó una risa leve. Sí, ya estamos viejos, pero no sonaba a broma, sonaba a excusa. Y en ese momento, sin saber exactamente por qué, sentí algo extraño. No en él, en el lugar. Como si el departamento estuviera más callado de lo normal. No solo sin ruido, sino atento. No dije nada. Tal vez fue mi imaginación, pero esa sensación no se fue. Esa noche me quedé a dormir. No era raro. Ya lo había hecho antes muchas veces. Pero algo en el ambiente hacía que todo se sintiera diferente. Me acosté en el sillón. Daniel se fue a su cuarto. Apagamos las luces. Silencio. Y entonces lo escuché. No era fuerte, no era claro, pero estaba ahí. Un murmullo, muy leve, como si alguien estuviera hablando en otra habitación. Me incorporé un poco. ¿Daniel?, dije en voz baja. No respondió. El murmullo continuó. No eran palabras que pudiera entender. Era más bien un intento, como si alguien estuviera tratando de formar sonidos, sin saber exactamente cómo. Me levanté. Caminé hacia su cuarto. La puerta estaba cerrada. ¿Daniel?, repetí tocando ligeramente. Nada. Abrí. Estaba dormido. Completamente. Respiración lenta, profunda. No había forma de que estuviera hablando. Me quedé ahí unos segundos observándolo. Y entonces entendí algo que me incomodó más de lo que debería. El sonido no venía de él. Cerré la puerta. Regresé al sillón. El murmullo seguía. Pero ahora parecía más cerca. No supe en qué momento dejé de intentar explicarlo. Hay un punto en el que el cerebro se cansa. Se cansa de buscar lógica donde no la hay. Y empieza a aceptar, no porque quiera, sino porque no tiene otra opción. Me tapé con la cobija. Intenté dormir. Pero el sonido no se fue. Y en algún momento cambió. Se volvió más claro, más estructurado, más intencional. Hasta que finalmente escuché algo que sí entendí. Mi nombre. No perfecto, no limpio, pero lo suficientemente cercano. Sentí como el cuerpo se tensaba automáticamente. No respondí, no me moví, solo escuché. ¿Estás ahí?, dijo la voz. Era débil, inestable, como si cada palabra costara trabajo, como si estuviera aprendiendo a hablar. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que sonaba familiar, no como Daniel, como yo. Me levanté de golpe. ¿Quién está ahí?, dije más fuerte de lo que esperaba. El silencio fue inmediato. Total, como si nunca hubiera habido nada. La casa volvió a sentirse vacía, pero ya no era tranquilidad. Era pausa, como si algo hubiera estado probando y ahora estuviera evaluando. No dormí esa noche. A la mañana siguiente todo parecía normal. Demasiado normal. Daniel estaba en la cocina. ¿Dormiste?, me preguntó. Más o menos, respondí.
Lo observé. Se veía igual, pero algo en su forma de moverse no terminaba de encajar. Oye, ¿escuchaste algo en la noche? Se quedó en silencio un segundo. ¿Cómo qué? No sé, como alguien hablando. Daniel frunció el ceño. No, nada. Asentí, pero no le creí. No completamente. Nos quedamos en silencio. Otra vez ese silencio incómodo. Otra vez esa sensación de que algo estaba entre nosotros. Deberías quedarte otra vez hoy, dijo de repente. Levanté la mirada. ¿Por? Se encogió de hombros. No sé, hace rato que no convivimos. Eso no era típico de él. Daniel no insistía. Daniel no proponía. Algo estaba raro. Pero acepté. No sé por qué. Tal vez curiosidad. Tal vez intuición. Tal vez algo más. Esa noche fue peor. El murmullo empezó antes. Más claro, más cercano. Y esta vez no estaba solo. ¿Lo escuchas? Le dije a Daniel. Estábamos sentados en el sillón, en silencio, esperando. Daniel no respondió de inmediato. Solo escuchó. Y entonces asintió. Sí, ese simple sí cambió todo. Porque ya no era algo en mi cabeza. Ya no era algo que podía ignorar. Era real, compartido. ¿Desde cuándo? Pregunté. Daniel tardó en responder. Desde hace días. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque pensé que era yo. Nos quedamos en silencio. El murmullo seguía. Más claro ahora. Más estructurado. Más presente. Está aprendiendo, dijo Daniel en voz baja. ¿Qué? Escucha. Y lo hice. Con atención. Y entonces lo noté. No era ruido. No era aleatorio. Eran patrones. Repeticiones. Fragmentos. Como si algo estuviera intentando imitar. Tú, yo, aquí. Palabras sueltas, sin orden, sin sentido completo, pero cada vez más cercanas. No deberíamos escuchar, dije. Ya es tarde, respondió Daniel. Lo miré. ¿Qué quieres decir? Daniel no respondió, solo sonrió, pero no fue su sonrisa. Fue distinta, más lenta, más amplia, más incorrecta. Sentí un escalofrío recorrerme completo. Daniel, ¿sí? Respondió, pero su voz no era exactamente la misma. Había algo desfasado, como si hubiera un eco que no correspondía. ¿Estás bien? Se quedó mirándome, demasiado fijo, demasiado atento. Estoy mejor, dijo finalmente. Y en ese momento lo entendí. No completamente, pero lo suficiente. El murmullo no estaba solo afuera, no estaba solo en el espacio. Estaba pasando a través, aprendiendo, replicando. Y Daniel no estaba igual, no completamente. Creo que me voy a ir, dije levantándome. Daniel no se movió. No deberías. ¿Por qué? Otra pausa. Porque ya empezó. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más pesado, más definitivo. Y entonces, el murmullo dejó de ser murmullo. Se convirtió en voz. Clara, directa. Quédate. Pero no venía de Daniel. Venía de todas partes. Y de ninguna. Retrocedí. El corazón acelerado. La respiración corta. ¿Qué es esto? Pregunté. Daniel finalmente se levantó. Pero su movimiento no era natural. Era como si estuviera ligeramente fuera de sincronía con el tiempo. Es lo que queda cuando dejamos de hablar de verdad. No entendí. ¿Qué? Todo lo que no dijimos no desaparece. Su voz era doble, superpuesta. Se queda un paso más hacia mí y aprende. Sentí el aire volverse pesado, difícil de respirar. Daniel, esto no es gracioso. No lo es. Y entonces se detuvo, justo frente a mí, demasiado cerca. Ahora ya no está afuera. Silencio. Un segundo. 2. Ahora somos nosotros. No recuerdo haber salido de ahí. No recuerdo cómo llegué a mi casa. Solo recuerdo una cosa. El silencio. Porque ya no era silencio. Porque ahora, cuando no hay ruido, todavía escucho algo. Muy leve. Muy dentro. Como un pensamiento que no es mío. Repitiendo. Aprendiendo. Esperando. ¿Estás ahí? Y lo peor es que a veces quiero responder. No volví a ver a Daniel después de esa noche. Al menos, no de la forma en que lo conocía. Durante días intenté convencerme de que había exagerado,
de que el miedo había distorsionado todo. Es increíble hasta dónde puede llegar la mente para protegerse. Para evitar aceptar algo que no encaja, le escribí. No respondió. Lo llamé. Nada. Fui a su departamento. La puerta estaba abierta. Eso ya no era normal. Entré. El lugar estaba exactamente igual y completamente distinto al mismo tiempo. Los mismos muebles, el mismo desorden, la misma lámpara encendida. Pero el aire se sentía más pesado, como si la casa hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en algo más. ¿Daniel?, dije avanzando lentamente. Mi voz sonó extraña, como si no perteneciera del todo al espacio. No hubo respuesta. Di unos pasos más. El silencio era absoluto, pero no vacío. Nunca más vacío. Llegué a la sala. El sillón estaba ahí. El mismo lugar donde habíamos estado sentados, donde todo había empezado a romperse. Y entonces lo vi, sentado, de espaldas a mí. Daniel no se movió. Sentí ese mismo frío recorrerme el cuerpo, ese mismo instinto diciéndome que algo no estaba bien. Pero ya era tarde para detenerme. «Daniel, ¿eres tú?» Su cabeza se inclinó ligeramente, muy lento, demasiado lento. «Sí», respondió, pero no fue su voz, no completamente. Era como si dos sonidos se superpusieran, como si alguien más estuviera hablando al mismo tiempo, usando su boca. «Te tardaste», añadió. No supe qué decir. No había nada que decir. «¿Qué te pasó?» Silencio. Luego, una pequeña risa. Nada. Esa respuesta era la más aterradora posible, porque no negaba nada, solo lo hacía irrelevante. Solo dejé de resistirme. Sentí el corazón golpear más fuerte. «¿A qué?» Y entonces giró, no completamente, solo lo suficiente para que lo viera. Y ahí entendí todo. Sus ojos no estaban vacíos, estaban atentos, demasiado atentos, como si estuvieran observando desde adentro. No a mí, sino a través de mí. «A lo que siempre ha estado», dijo. Su sonrisa volvió. Esa sonrisa, incorrecta. «A lo que queda cuando dejamos de ser nosotros». Di un paso atrás. «Daniel, esto no. Ya no soy Daniel». La forma en que lo dijo fue definitiva, sin duda, sin emoción, como un hecho. El silencio volvió a llenar el espacio. Pero esta vez no era solo silencio. Había algo más. Algo que respiraba. Algo que pensaba. «No te preocupes», dijo levantándose lentamente. «No duele». Retrocedí otro paso. «¿Qué no duele?» Se quedó mirándome. «Dejar de ser tú». Y entonces dio un paso hacia mí. Y en ese momento entendí algo que no había querido aceptar desde el principio. Esto nunca fue sobre la casa. Nunca fue sobre el sonido. Nunca fue sobre Daniel. Era sobre el espacio entre las personas. Sobre lo que dejamos sin decir. Sobre lo que evitamos. Sobre todo eso que se acumula cuando dejamos de ser honestos. Cuando dejamos de hablar de verdad. Cuando empezamos a responder todo bien, aunque no lo esté. Eso no desaparece. Se queda, se forma, aprende y eventualmente encuentra la forma de hablar. «Ya te escuchó», dijo. Sentí algo dentro de mí moverse, muy leve, pero innegable. «No». «Sí». Otro paso, más cerca. «Te escuchó cuando dudaste». Otro. «Cuando no dijiste lo que querías decir». Otro. «Cuando elegiste callar». Quise hablar, responder, negarlo. Pero en ese momento escuché algo, muy leve, muy dentro, un murmullo. «¿Estás ahí?» El mismo de esa noche. Pero ahora no venía de afuera. «¿Lo oyes?», preguntó. No respondí. No hacía falta. Ya empezó. Y entonces entendí el verdadero final. No era Daniel, no era la casa, no era esa cosa. Era esto, este momento, este silencio, esta duda. Porque ahí es donde empieza todo. En lo que no dices, en lo que guardas, en lo que evitas enfrentar. Porque eso no desaparece, se queda contigo. Y un día te responde. Salí de ahí, no corrí, no grité, solo me fui. Como si eso pudiera cambiar algo, como si pudiera dejarlo atrás. Pero no funciona así, porque no se queda en los lugares, se queda en las personas. Y desde entonces, hay momentos muy específicos en los que todo se queda en silencio. Demasiado silencio. Y en ese silencio
Lo escucho, no afuera, no en una habitación, no en otra persona, dentro. ¿Estás ahí? Y lo peor es que ahora sé que si respondo, no voy a poder detenerlo, pero también sé que cada vez me cuesta más no hacerlo.